¿Sabías tú que la palabra monje significa alguien que está solo? Si te pones a pensar, todos estamos solos, porque cada uno de nosotros es el único que hay. No existe ningún otro. Entonces un monje no es alguien que ha entrado a un monasterio, sino que es una descripción verídica de todo el mundo, de mí y también de ti. Un verdadero monje es alguien que entiende que no existe ningún yo que proteger o defender. Es alguien que sabe que no tiene un hogar específico, de manera que se siente en casa en todas partes. Cada no que digo es un sí a mí misma, porque lo siento como correcto para mí. Las personas no tienen que adivinar lo que quiero o no quiero, y yo no necesito fingir. Cuando eres sincero respecto a tus síes y tus noes, es fácil vivir una vida amable. Las personas vienen y se van de mi vida cuando digo la verdad, y vendrían y se irían si no dijera la verdad. No tengo nada que ganar de una manera y tengo todo que ganar de la otra. No me dejo a mí misma en duda o sintiéndome culpable. Decir no no es un acto de egoísmo, es un acto de generosidad, tanto para mí misma como para el aparente otro. La mente es como un niño indisciplinado. Los pensamientos llegan uno tras otro para inquietarnos y exigir nuestra atención, como niños que no se sienten queridos. Nuestro trabajo es discernir, reconocer la diferencia entre una discusión interna y un estado de estar abierto a escuchar y recibir. El sufrimiento aparece cuando tratamos de controlar la realidad, cuando pensamos que somos la fuente en vez del reflejo de las cosas, o cuando creemos que somos o más o menos que cualquier cosa que aparezca en el espejo. Pero todo lo que hay en el mundo es equivalente, todo es un reflejo de la mente. Solo podemos controlar la mente de la siguiente manera. Cuando aparece un pensamiento, podemos observarlo sin creerlo. Podemos observarlo con una mente que cuestiona. El pensamiento que se impone y quiere ser creído viene de la mente que sabe, es supuesto maestro. Las preguntas vienen totalmente del alumno. En la mente que cuestiona experimentamos el fluir. No hay interrupción, no hay limitación. Control es simplemente darse cuenta. No significa imponer un orden en la mente. Si eres un alumno de verdad, el pensamiento siempre vendrá entre signos de interrogación. Si el alumno pregunta con una mente verdaderamente abierta, la respuesta está libre. Viene de la fuente inagotable. En el momento en que piensas que eres alguien o piensas que tienes algo que enseñar, el mundo interior se congela y se transforma en el reino de la ilusión. Este es el precio de identificarte como una persona que sabe. Es una invención de la mente. Te reduces a la figura de maestra, maestro, limitada, separada, estancada. El maestro que se ve a sí mismo como maestro, el maestro que quiere ser maestro, el que tiene una inversión en serlo, ese está tratando de enseñar al alumno lo que él mismo necesita aprender. El maestro que es siempre un alumno, que vive con la mente abierta,
es libre para continuar expandiendo su conciencia. Para el verdadero maestro, es decir, el verdadero alumno, maestro y alumno son siempre iguales. Conciencia es una manera de decir que el ego está totalmente comprendido. Nunca es engañada por lo que el ego piensa. Siempre sabe la diferencia entre lo que es y lo que no es. ¿Podemos las personas controlar nuestras mentes? Te invitaría primero a hacerte consciente de tus sensaciones estresantes. Una sensación es como el compañero del pensamiento que aparece. Son como la izquierda y la derecha. Si tienes un pensamiento, hay una sensación simultánea. Y una sensación incómoda es como un despertador que dice: estás estancado en el sueño. Es hora de indagar. Eso es todo. Si no hacemos caso al despertador, entonces tratamos de alterar y manipular la sensación, yéndonos hacia el aparente mundo externo. Generalmente percibimos la sensación primero. Por eso la sensación es un despertador que nos permite saber que estamos apegados a un pensamiento que quizá querramos investigar. Luego, tenemos que cuestionar los pensamientos estresantes que aparecen en nuestras mentes. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos el mundo que percibimos. Si pensamos que otra persona es la causa de nuestro problema, estamos locos. La vida siempre se vuelve más sencilla y amable cuando cuestionamos nuestros pensamientos estresantes. Porque cuando los cuestionamos, la mente comienza a cambiar radicalmente. Y así, los pensamientos serán vistos con comprensión. Y llegará un momento en que esos mismos pensamientos que antes nos deprimían, luego nos producirán risa. La mente nunca puede ser controlada, solo puede ser cuestionada, amada y recibida con comprensión. El Buda dijo: todos los bodhisattvas que generalmente buscan la verdad deben controlar su mente enfocándose en un solo pensamiento. Cuando yo alcance la iluminación, liberaré a todos los seres sensibles de cada reino del universo y les permitiré pasar a la paz eterna del nirvana. Y sin embargo, cuando incontables, numerosísimas, impensables, miríadas de seres han sido liberados, en realidad ningún ser ha sido liberado. ¿Por qué? Porque nadie que sea un verdadero bodhisattva tiene un concepto tal como yo y como otro. Así en realidad no existe un yo para alcanzar la iluminación, ni seres sensibles para ser liberados. Un bodhisattva es alguien que alcanza la iluminación para el provecho de todos los seres. Esta es una idea muy amable pero confusa. El bodhisattva jura no entrar en el nirvana hasta que todos los demás seres hayan entrado primero. Esta es una idea muy amable, pero es confusa. Si crees que tienes que posponer tu libertad o que puedes posponerla, entonces no sabes lo que es la libertad. No puedes posponer algo por generosidad. Eso supondría que la paz de tu propio corazón no es la mayor ayuda que puedas ofrecer a todos los seres. Supondría que, dada tu generosidad y compasión, tú necesitas seguir sufriendo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puede tu sufrimiento ayudar a otro? Lo único que puede ayudar es que tú des fin a tu propio sufrimiento.
Este concepto también presupone que los seres necesitan sufrir hasta que algún ser más sabio y más elevado venga a salvarlos. Esto tampoco tiene sentido. La realidad es que alguna persona bien intencionada pero confundida imagina todas las cosas aparentemente terribles que suceden en el mundo y a todos los seres aparentes que sufren, y si se apega a estas imágenes como si realmente existieran, en su imaginación la libertad de todos esos seres se pospone y continúan sufriendo junto con él. Pero, una vez que comprendan la verdad, todos esos seres imaginados son liberados, y en eso el Bodhisattva se ilumina, no al revés. Todos los seres están dentro del Bodhisattva, solo parece que están fuera de él, están aquí, sin cejar y sin interrupción, para iluminarlo. El Buda habla de la iluminación, pero él sabe que la iluminación no es nada, no existe tal cosa. Cuando despiertas de un sueño, comprendes que nunca fue real. Simplemente has estado dormido. Has estado dormido porque has estado creyéndote historias que eran tan irresistibles que creaban hasta el que las contaba. Todos los seres existen dentro de la mente. Todos son formas mentales. Todos vuelven al lugar de donde han venido, a ninguna parte. Y como el tiempo no es real, no hay un más tarde. Su pasaje no es ni siquiera necesario. Todos los seres son liberados a través de la iluminación del ser que los creó en el principio. Y ese ser es, ni más ni menos, el que aparentemente pasó al nirvana. Esto incluye tanto al Buda como al ser, tanto al soñador como a lo soñado. Cuando yo alcance la iluminación, es un truco del ego. Es noble porque apunta a la generosidad y a la compasión, pero supone un futuro, y cualquier futuro es un engaño. Nada sucederá jamás en el futuro. Cualquier cosa que suceda solo puede suceder ahora. El nombre, iluminación, te deja con algo por conseguir. Es una palabra llena de esfuerzo. Te deja como aquel que busca una identificación auténtica. El otro extremo de la búsqueda. Yo soy el que ha encontrado. Es igual de limitado que yo soy el que está buscando. No tienes que saber nada de la iluminación y no puedes saber nada de ella. Lo único que es importante saber es esto: si un pensamiento duele, cuestiónalo. Cuestiónalo. Iluminación es solo un concepto espiritual. Es solo una cosa más a buscar en un futuro que nunca llega. Incluso la verdad más elevada es simplemente un concepto más. La experiencia lo es todo, y eso es lo que revela la indagación. Todo lo que es doloroso se deshace, ahora, ahora, ahora. Si crees que estás iluminado, te encantará que la grúa se lleve tu coche. Esa es la prueba. ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo está enfermo? ¿Cómo reaccionas cuando tu marido te pide el divorcio? ¿Cómo reaccionas cuando estás encantada con que él se dé permiso para vivir la vida que quiere? ¿Lo amas de todo corazón mientras le ayudas a hacer las maletas? Porque si no, ¿qué pensamientos están entre tu ser y la verdadera generosidad? Sean cuales sean estos pensamientos, escríbelos y cuestiónalos. Ningún pensamiento estresante, ninguna separación puede resistir el poder de la indagación. Toda la iluminación que alguna vez necesitarás está esperando que la descubras ahora mismo.